Hola, bienvenidos a este curso intermedio de Drupal 7. El día de hoy vamos a aprender a migrar nuestro sitio web, migrarlo desde un servidor a otro, no necesariamente de un servidor web, en mi caso lo voy a migrar desde el servidor local que yo he creado hacia un servidor web cuyo dominio es drupalintermedio.grupointi.net. La migración la pueden hacer desde cualquier elemento, desde cualquier servidor, no importa desde dónde ni hacia qué quieran migrar y ni hacia dónde quieran migrarlo. O sea, lo importante es a tener en cuenta unos conceptos o pasos para poder hacer bien este proceso de migración. No, o sea, no se basen, este tutorial lo hago desde un servidor local, estoy migrando desde un servidor local hasta un servidor web, pero no es necesario, se puede hacer la migración desde cualquier sitio. La migración desde un servidor web hacia otro servidor web, de un servidor web a un servidor local o de local a local. Podemos hacer eso. Entonces no necesariamente este ejemplo es válido para todos los casos. Es lo que les quiero indicar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta donde vamos a alojar todo el contenido que vamos a migrar. Yo lo hago en el sentido de que este tutorial se pueda entender mejor. No tienen que hacerlo, pero en esa carpeta que yo le puse migración voy a colocar todos los archivos y bases de datos que voy a migrar. Entonces, ¿qué es lo que primero debemos tener en cuenta? Que para hacer una migración, básicamente es un proceso similar al hecho en el anterior tutorial, donde indicábamos cómo actualizar el núcleo de Drupal. En este caso vamos a hacer una migración que se basa en algo de lo que vimos la clase pasada. Lo primero que les voy a pedir es que descarguen la versión, la última o la versión que ustedes tengan actualmente en su sitio de Drupal, los archivos de código fuente. Entonces van a la página Drupal.org y descargan la versión de su Drupal. Esto ya lo enseñé en tutoriales pasados, entonces no voy a remitir la descarga. Voy a omitir eso y ya debemos tener los archivos. Entonces en esta carpeta voy a colocar los archivos de código fuente. Una vez tengan los archivos de código fuente descargados de la página drupal.org, en mi caso la versión 7.24 que es la actual, voy a ir hacia donde están los archivos de mi sitio web, de mi actual sitio. Ya sea si ustedes están siguiendo mis tutoriales y han trabajado con mi servidor web con el que yo tengo instalado, pues lo único que tenemos que hacer es ir al panel de control de SAM y darle al botón Explorer y vamos a la carpeta htdocs. De esa forma ya estamos en los archivos de la página web que estamos diseñando. Si ustedes están trabajando en un servidor web o en otro tipo de servidor diferente a SAM, lo que vamos a hacer, pues deben ir y buscar la carpeta, ya sea manualmente o con el programa. Y cuando ya estén en esa carpeta, deben copiar la carpeta sites, que es la carpeta donde están todos los archivos que hemos venido instalando, o sea, módulos que hemos venido instalando, plantillas, las imágenes y todos los archivos que han sido generados por el usuario. No son los archivos, los demás archivos son archivos del núcleo o de código fuente de Drupal, que ya lo tenemos descargado, el código fuente. Ustedes pueden copiar todos los archivos para hacer el traslado del sitio web, pero yo pues decido ahorrarme ese paso, solamente copiar la carpeta size, debido a que resulta más práctico para mí, para el almacenamiento de una copia de seguridad. Entonces lo ideal, pues lo mínimo que deben copiar es la carpeta sites. Si ustedes quieren copiar todos los archivos, pues pueden hacerlo.
Entonces yo voy a hacer la copia de la carpeta sites, los archivos .hitignore y .htaccess. Esos serían los archivos básicos para hacer la migración del sitio. Entonces lo que les sugiero es que los copien a la carpeta donde yo voy a colocar mis archivos de migración para hacer la migración del sitio web. Esa es una forma de ustedes ahorrar espacio. Si yo, como les dije, perfectamente hubieran copiado todos los archivos, pero realmente la carpeta más importante y a modo didáctico para que aprendan cuál es la carpeta más importante de Drupal es la carpeta sites, que es la carpeta donde están todos los archivos de interés. Ya los archivos de código fuente están en otras carpetas. Y esa es una de las ventajas que tiene Drupal. Drupal no combina los archivos que instalan los usuarios o el contenido de los usuarios con el código fuente. Y hace de esta forma un método fácil para hacer la migración. Solamente tenemos que tener en cuenta que vamos a proteger o a copiar esta carpeta. Y yo he copiado adicionalmente estos dos archivos que son archivos de configuración, que generalmente pues no es necesario copiarlos, pero yo, como hay configuraciones en esos archivos, los he copiado. Lo siguiente que vamos a copiar es la base de datos. Para la base de datos yo lo único que tengo que escribir es localhost y usar phpMyAdmin, que es el administrador de la base de datos que maneja Drupal, que es MySQL. Entonces vamos a phpMyAdmin, ya sea de esta forma, pero si ustedes están trabajando en servidor, pues puede ser que sea un poco diferente dependiendo de qué cPanel estén trabajando. Entonces yo lo voy a hacer para este programa, para el SAN, que solamente hay que escribir localhost /phpMyAdmin. Una vez que están en la interfaz de phpMyAdmin, vamos a la base de datos de Drupal que fue creada y exportamos la base de datos. Le damos a exportar, le voy a exportar rápidamente y ese archivo que hemos descargado lo copiamos en nuestra carpeta, en la carpeta de migración. De esa forma ya tengo los archivos necesarios de mi sitio web. Esto sería como una especie de copia de seguridad de nuestro sitio, totalmente, porque integra lo que son archivos y bases de datos. Con esto ya podemos pasar el sitio a otro servidor. Entonces lo primero que voy a hacer es ir directamente, como lo voy a pasar a mi cPanel, a esta dirección, a drupalintermedio.grupointi.net, voy a ir a mi cPanel. Ya estoy en el cPanel que tengo en mi servidor. Ya sea que ustedes lo vayan a pasar a cPanel o a otro lugar, es prácticamente el mismo concepto. Lo único que se difiere es la forma de hacerlo, las herramientas. Bueno, antes que todo, lo que les sugiero es que creemos la base de datos. Hay que crear una nueva base de datos en el lugar donde ustedes quieren hacer la migración. Entonces lo que voy a hacer es crear mi nueva base de datos. Una base de datos donde yo voy a almacenar toda la información de mi sitio. Le voy a llamar intermedio a mi base de datos. Generalmente en este cPanel es muy fácil de crear una base de datos. No se guíen de que tengan que hacerlo de la forma como yo lo estoy haciendo, porque eso depende mucho de la herramienta que estén utilizando. Por lo menos yo estoy utilizando mi cPanel. Hay otros diferentes tipos de cPaneles. Entonces aquí es muy fácil crear una base de datos. Y toda base de datos debe estar asociada a un usuario. Entonces la base de datos intermedio debe estar asociado. Voy a ponerle al usuario grupo inti. Hay que colocarle todos los permisos.
todos los privilegios para que pueda crear y pueda hacer todas las consultas, además de crear otras tablas. Debe tener permisos administrativos. Ya después de haber creado la base de datos, tenemos que administrarla. Vamos a ir a la base de datos, a PHP-MyAdmin. Cuando ya estén en el PHP-MyAdmin, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a la base de datos que debe estar vacía. La base de datos grupo intermedio, en mi caso. Ya depende del nombre que ustedes le hayan colocado. Es una base de datos vacía. Entonces lo que hacemos es importar la base de datos que hemos descargado. Vamos a la carpeta migración y seleccionamos la base de datos. La base de datos que en mi caso se llama, la descargué con el nombre de archivo ejemplo Drupal. Es un archivo con una extensión .sql. Deben tenerlo en cuenta. Y subimos el archivo. Lo que hace es cargar las tablas en nuestra base de datos. Carga todas las tablas que realmente es lo que se descarga, las tablas con la información. Y eso es lo que se está subiendo a la base de datos. Bueno, una vez que la importación haya sido exitosa, les aparece el mensaje y les aparece las tablas cuando van a la base de datos. Bueno, aquí a mí me apareció un error. Entonces ese error lo podemos solucionar de la siguiente manera. Si a ustedes les aparece un error, creo que es esto. Entonces van y abren en la carpeta migración, abren el archivo de la base de datos que exportaron de la base de datos, que tiene una extensión .sql. Deben abrirlo. Entonces lo abren con un editor de texto y van a la siguiente línea. Es de las primeras líneas. Es la línea create database if not exists. ¿Esto qué significa? Esta sentencia significa que si no existe esa base de datos, él la crea. Pero hay un problema con esto, que esto generalmente es debido, o sea, es generado por PHP-MyAdmin, por una versión de PHP-MyAdmin. Pero en el momento que nosotros vamos a subirlo a un servidor, nos vemos en el problema de que en los servidores no se pueden crear las bases de datos de esta forma. Entonces lo que hace aquí es crear una base de datos, por lo cual les aparecerá un error si ustedes están en el PHP-MyAdmin de su cPanel. Entonces lo ideal es, ya sea si les aparece el error en otro lugar, o vayan a esta línea y borren las dos líneas create y use que usan la base de datos que ustedes utilizaron en su servidor local o desde donde están haciendo la migración. Si ustedes en el servidor donde van a migrar tienen una base de datos que se llame igual, o sea que tenga el mismo nombre de esta línea, no les va a aparecer ningún problema. Pero por lo menos en servidores donde uno utiliza el cPanel, las bases de datos se crean con otras reglas, con otros nombres. Entonces es ahí donde nos van a aparecer los errores. Entonces, para evitar eso, borramos estas dos líneas y guardamos con un editor de texto, ya sea Notepad++ o el Notepad de Windows. Lo importante es eliminar esas dos líneas. Si les aparece el error, si no les aparece el error, no tienen que ponerse a hacer nada. Ya tenemos la base de datos subida a nuestro sitio donde vamos a hacer la migración. Ahora necesitamos subir los archivos. Antes de eso debemos ir al siguiente archivo. Van a la carpeta sites, a default, van al archivo llamado settings y le damos en editar con Notepad++ o con Notepad. Una vez que vamos a editar, buscamos los siguientes parámetros. Buscamos el array que se llama database, el array con nombre database. ¿Qué tenemos que modificar aquí? Aquí debemos colocar unos parámetros.
El primer parámetro que hay que modificar es la base de datos, database. La base de datos que debemos colocar es la base de datos nueva, que está en el servidor donde queremos hacer la migración. Entonces mi base de datos ahora se llama diferente. Se llama grupo int intermedio. Entonces le cambiamos el nombre. Bueno, es probable que el archivo esté protegido de que sea solo de lectura. Entonces le quitamos la protección y lo editamos. Entonces, como les venía diciendo, van a la variable database y el primer parámetro que cambian es database, que es el nombre de la base de datos. El siguiente parámetro que tenemos que modificar es el username, que es el nombre de usuario. En mi caso también es diferente. Cambiamos el nombre del usuario. Este es el usuario que accede a la base de datos. Esto lo expliqué cuando nosotros creamos la base de datos para Drupal en el módulo básico de Drupal 7. Cambiamos la contraseña, el password, la contraseña que vayan a utilizar. Dejamos esto quieto, generalmente esto no debe cambiar, el host, el port, el puerto, el host o la IP, donde está la base de datos, el DRA. Esto generalmente no lo toquen, ya solo si entonces es necesario después que ven que hay un error, entonces sí lo pueden modificar, pero no sé, los únicos parámetros que modifican son los 3 primeros. Bueno, después de hacer la modificación de ese archivo, ya podemos pasar todos los archivos del sitio al sitio. Entonces voy a hacer esto, voy a comprimir aquí, voy a mostrarles. Generalmente yo lo había explicado en la clase pasada. Descomprimimos el archivo donde está el código fuente de Drupal y en esta carpeta borramos la carpeta size, que ya la tenemos. Esa es la carpeta size que viene por defecto en la instalación. Borramos los archivos de instalación, el archivo install.php, borramos el archivo .getignore y .htaccess. Lo borramos si ustedes ya tienen el archivo aquí, si ya lo han sacado de la anterior instalación. Si ustedes no protegen estos archivos de configuración, pues dejan los que están aquí en el núcleo de Drupal. Voy a hacer la prueba dejándolo. Voy a borrar los archivos y dejo a los que vienen en la instalación por defecto. Entonces no son muy importantes, solamente son archivos de configuración, pero los pueden almacenar. Entonces copiamos todo el sitio, todos los archivos, como si estuviéramos haciendo la actualización del núcleo, y lo pegamos en nuestra carpeta de migración. Entonces estos son todos los archivos que hay que subir a mi sitio web, excepto pues el instalador, en los archivos comprimidos del código fuente y el archivo de la base de datos. Estos son todos los archivos, los subimos y de esa forma ya lo subimos a nuestro servidor y de esa forma ya tenemos nuestro sitio migrado a otro servidor. Ya hemos realizado entonces la migración cuando subamos los archivos, que ya hemos instalado la base de datos, modificado el archivo settings de la carpeta size y subir todos los archivos junto con la carpeta size que debemos conservar de la instalación. La carpeta size debe ser la carpeta size que salvamos, no la carpeta size que viene en los archivos de código fuente de Drupal 7. Ya subiendo esto, pues tendríamos nuestro sitio web. Ya finalmente lo que nosotros veríamos en nuestra página, en el nuevo sitio, sería la misma página que tenemos en localhost, será en su servidor local o en su otro servidor. De esa forma ya hemos hecho la migración de la página.
Bueno amigos, eso es todo por hoy. Cualquier duda pueden dejarla en la caja de comentarios o cualquier sugerencia. Que tengan buen día.